Bienvenidos a su programa Hospital en Casa, programa institucional de la ESE Hospital El Carmen de Amalfi, en el cual enfatizaremos temas de promoción y prevención, citas médicas, farmacia, especialistas, salud pública e información de interés. Hospital en Casa de la ESE Hospital El Carmen de Amalfi, un hospital con calidad humana. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal comunidad amalfitana? Muy pero muy buenos días. Doy la bienvenida a este su programa Hospital en Casa, programa institucional de la ESE Hospital El Carmen de Amalfi. Yo soy Viviana Taborda, comunicadora de la ESE, y hoy traemos un tema muy importante para todos ustedes. Me acompaña la tecnóloga en control ambiental, técnico operativo para prevención del dengue. Ella es Angélica María García Gómez. Vamos a hablar esa media hora sobre un tema muy importante, que no es solamente en Amalfi, sino que lo estamos viendo a nivel también departamental, y hoy queremos contarles a todos ustedes el por qué traemos ese tema a tratar en el día de hoy con toda la comunidad amalfitana. Bueno, Angélica, buenos días y comencemos. El por qué precisamente hoy vamos a hablar de este tema de dengue. Tata, hola, buenos días, un saludo para toda la comunidad amalfitana que nos está escuchando en este momento. Tata, sí, muy importante, primero que todo, hacer claridad en la comunidad por qué vamos a tratar este tema y por qué es tan importante. Resulta que a nivel nacional, en varios municipios del país, hemos venido presentando alertas por casos de dengue. En Antioquia tenemos varias alertas de tipo 1, de tipo 2, y hay comunidades en las que debemos intensificar las jornadas de promoción y prevención del dengue, puesto que aún no han presentado ningún caso de dengue, pero son comunidades propensas a contraer la enfermedad. Bueno, en el municipio de Amalfi, en estos momentos, afortunadamente, no contamos con ningún caso de dengue, ni activo, ni sospechoso, ni pendiente por confirmar. Pero desafortunadamente tenemos de vecinos a unos municipios en los cuales ya tenemos presencia de dengue. En Yolombó en estos momentos se encuentran en alerta por casos de dengue. En Segovia, Remedios, Zaragoza, El Bagre y Caucasia ya tenemos alerta tipo 2 por casos de dengue. ¿Qué quiere decir alerta tipo 2? Que llevan más de 5 semanas consecutivas presentando casos de dengue confirmados dentro de su territorio. Y es muy importante explicarle a la comunidad que nosotros tenemos unas fronteras veredales con estos municipios que debemos proteger y que debemos cuidar, puesto que por estas fronteras veredales hace mucho tránsito de personas campesinas o pobladores del municipio que tienen, pues, que utilizan esta ruta a estos municipios por trabajo, por vivienda, por muchos factores. Entonces la idea es que toda la comunidad amalfitana conozca qué es el dengue, cómo podemos prevenirlo, cuáles son sus síntomas, de qué forma se transmite, qué hacer en caso de contagiarnos o tener sospecha de dengue. Mejor dicho, todo lo relacionado con la enfermedad, y esta es la mejor manera de prevenirlo. Así es, por eso esos programas son de prevención. Hombre, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, pues la invitación es esta para que usted escriba en nuestras redes sociales, Hospital El Carmen de Amalfi, o también se acerque a la ESE Hospital El Carmen de Amalfi cuando tenga estos síntomas. Todo este espacio vamos a hablar de dengue, así que pilas, súbale el volumen a su radioreceptor, muy pendiente de la red social, muy pendiente de los medios de comunicación que nos apoyan locales acá en el municipio en la parte televisiva, para que demos entonces inicio a este programa. ¿Qué es el dengue? Tata, el dengue es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, especialmente a niños menores de 5 años y a adultos mayores. Esta enfermedad es causada por un virus transmitido a través de la picadura de mosquitos infectados. Estos mosquitos son de la familia Aedes, Aedes aegypti o Aedes albopictus. Quiero hacer una claridad muy importante en esto, y es que me he encontrado que en la comunidad satanizan a los mosquitos, a los zancuditos, y quiero que tengan la tranquilidad de que a pesar de que estos zancuditos nos transmiten esta enfermedad, ellos no son los generadores del virus, ellos simplemente son unos portadores y transmisores de la enfermedad.
Estos mosquitos de dengue se presentan en zonas urbanas con altitudes inferiores a 2.314 metros de altura sobre el nivel del mar y a unas temperaturas que van entre los 20 y los 25 grados Celsius. Estos mosquitos ponen sus huevos en depósitos de aguas limpias, como albercas, floreros, plantas acuáticas, llantas, baldes con agua, poncheras con agua, mejor dicho, cualquier recipiente que está a la intemperie y que pueda almacenar agua. Bueno, cuando hablamos de estos vectores, digámoslo popularmente, que son los que estamos diciendo, que son organismos vivos que pueden transmitir, hablemos un poco de ellos, o sea, cómo y qué es un vector. Tata, los vectores son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas o de animales a personas. En este caso, para la enfermedad del dengue, los zancudos son los vectores mejores conocidos que son transmisores de enfermedades. El vector lo que se encarga de hacer es de transmitir la enfermedad de persona a persona o de animales a persona. Es decir, la enfermedad del dengue no se transmite por contacto directo. Ya tuvimos una experiencia de transmisión de enfermedades virales por contacto directo como fue el COVID. Si bien lo recordamos, el COVID era una enfermedad que se transmitía simple y sencillamente por tener contacto con una persona enferma o infectada con este virus, ¿cierto? El dengue no. En estos momentos yo puedo tener dengue y no te lo voy a transmitir o no te lo voy a contagiar. Se transmite únicamente a través de la picadura del zancudo, es decir, yo estoy enferma de dengue y viene un zancudito de Aedes aegypti o Aedes albopictus y me pica y luego va y se alimenta de tu sangre, Tata. Entonces, en ese momento es que hace la transmisión de la enfermedad, no por contacto directo, no porque tú y yo estemos aquí en este momento conversando acerca de la enfermedad del dengue. Bueno, un tema importante, ojo, preguntas, inquietudes las pueden realizar o acercarse al hospital. Estamos hoy hablando del dengue. ¿Dónde se cría este dengue? Tata, muy fácil. En cualquier recipiente duro que pueda contener agua acumulada. Es decir, es que en el patio yo mantengo baldes y canecas y cuando llueve recojo agua, pero resulta que esa agua se me queda 10, 15 días ahí reposada. En esos recipientes son los lugares propicios para que este zancudito vaya y ponga sus huevos y puedan eclosionar y se pueda reproducir una nueva familia de zancudos. Entonces, en ese orden de ideas, lo ideal es no tener ningún depósito de agua, ningún recipiente duro con agua acumulada. ¿Para qué? Para así evitar que este zancudito se reproduzca. Y hay algo muy importante que desde ya les quiero dejar pues como enseñanza, y es que si no hay zancudito, no hay dengue. Si erradicamos todos estos lugares donde se puedan criar estos zancuditos, se erradica el dengue. Entonces, recuerden, los lugares propicios para la reproducción del mosquito son lavaderos sin mantenimiento, fuentes de agua, floreros con agua, botellas, llantas, materas, latas vacías, objetos de plástico que puedan contener agua, cualquier recipiente duro que pueda contener agua. Bueno, cuando hablamos del ciclo de vida, sabemos que, y se ha escuchado, de que siempre se habla de dos, hembra y el varón, digámoslo popularmente, para que los que nos escuchen y nos ven nos entiendan más fácil, y al igual está pasando pues unas imágenes donde ustedes se pueden familiarizar mucho más de lo que estamos hablando en este momento, que es el dengue. Hablemos del ciclo de vida y me va a picar tanto la hembra como el macho. Tata, muy buena pregunta. Listo. Hay que dar claridad en algo y es que solo las hembras son las que se alimentan de sangre para poder desarrollar los huevos. Es decir, un zancudito macho nunca te va a picar por dos razones. Uno, pues no tienen esa necesidad de producir huevos. Y dos, porque tienen unos palpos alrededor de su aguijón
que le impide poder inyectar su aguijón en nuestra piel, ¿cierto? Entonces, el adulto mayor volador de mosquito se alimenta de sangre humana para poder desarrollar sus huevitos. Este mosquito va y pone sus huevitos en las paredes duras de cualquier recipiente que pueda contener agua. Estos huevitos eclosionan convirtiéndose en larvas. El estado larvario dura más o menos 5 días. Están en larvas libremente en el agua, alimentándose de todas las partículas que caen a la superficie del agua. Luego de eso, ellas se convierten en pupas. Estas pupas son el último paso de desarrollo del mosquito en el agua y de esta pupa emerge el mosquito nuevo o el mosquito que empieza su nuevo ciclo de vida y vuelve y empieza su ciclo. Hay una claridad que quiero hacerles y es que yo sé que más de uno de ustedes en recipientes contenidos de agua han visto como una especie de gusanitos que se asemejan a unos caballitos de mar nadando en el agua libremente. Estas son las larvas, el estado larvario que desarrollan los zancudos o los mosquitos durante su ciclo de vida. Y la idea es prevenir que se reproduzcan en estos depósitos de agua. Recuerden que un mosquito adulto durante su vida o a lo largo de su vida puede llegar a poner hasta 150 huevos. Eso es una cantidad supremamente grande pues para la población de mosquitos que manejamos en nuestra población. Entonces la idea es evitar a toda costa que estos mosquitos se reproduzcan. Vamos a ver entonces este video educativo, ver y escuchar, para que nos ampliemos un poco más acerca del dengue. El dengue es un virus que es transmitido por la picadura de las hembras de la especie de mosquitos Aedes aegypti. El dengue es una enfermedad similar a la gripe que afecta a la pequeña infancia, niños, personas jóvenes y adultas. Sus síntomas aparecen de 3 a 14 días, en promedio 7 días, después de la picadura infectiva. Estos mosquitos generalmente ponen huevos cerca del agua estancada en recipientes como baldes, tazones, recipientes para los animales, macetas, floreros y llantas. Tipos. Existen 2 tipos de dengue. El dengue clásico. No suele presentar muchas complicaciones, ya que el organismo tiende a recuperarse por completo con los cuidados adecuados. El dengue grave. Conocido anteriormente como dengue hemorrágico, cuyo período de incubación es de entre 5 y 8 días. Es una manifestación grave y puede causar la muerte del paciente porque pueden aparecer taquicardias, dolor en los huesos, hemorragias, alteración de la presión arterial, insuficiencia circulatoria o deshidratación. Causas. La fiebre del dengue la pueden causar 4 virus similares que se contraen a través de picaduras de mosquitos del género Aedes, frecuentes en las zonas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Cuando un mosquito del género Aedes pica a una persona infectada por el virus del dengue, el mosquito se convierte en portador de ese virus. Si el mosquito pica a otra persona, ésta puede contraer la fiebre del dengue. El virus no se puede contagiar directamente de una persona a otra. En casos excepcionales, la fiebre del dengue se puede transformar en una forma más grave de la enfermedad, llamada fiebre hemorrágica del dengue. Esta afección puede ser de riesgo vital y requiere un tratamiento médico inmediato. Síntomas. Los signos y los síntomas más frecuentes de la fiebre del dengue incluyen los siguientes. Fiebre elevada, 40 grados. Dolor de cabeza muy intenso. Dolor detrás de los globos oculares. Dolores musculares y articulares. Náuseas y vómitos. Salpullido. La fiebre del dengue hemorrágico causa síntomas que ponen la vida en peligro, como daño a los vasos sanguíneos y shock. El shock puede llevar a una caída grave de la presión arterial y muchos órganos pueden dañarse. Diagnóstico. Existen varios exámenes que se pueden hacer para confirmar el diagnóstico de esta enfermedad, como un examen de laboratorio para medir el nivel de anticuerpos a través de una muestra de sangre, un hemograma completo o pruebas de la función hepática. Tratamiento. No existe un tratamiento específico para la fiebre del dengue.
Los casos leves se pueden tratar administrando una gran cantidad de líquidos para prevenir la deshidratación y con mucho reposo. Los analgésicos que contengan paracetamol pueden aliviar el dolor de cabeza y otros dolores asociados a la fiebre del dengue. La mayoría de los casos de fiebre del dengue desaparecen en el transcurso de 1 o 2 semanas y no causan problemas a largo plazo. Si una persona presenta síntomas graves de esta enfermedad o si sus síntomas empeoran el primero o segundo día tras la desaparición de la fiebre, busque atención médica de inmediato. Podría ser una indicación de fiebre hemorrágica del dengue, que es una emergencia médica. Para tratar los casos graves de fiebre del dengue en un hospital, los médicos administran líquidos y electrolitos por vía intravenosa para reponer los líquidos perdidos a través de los vómitos y la diarrea. Cuando este tipo de tratamiento se inicia en las etapas iniciales de la enfermedad, suele ser eficaz. En los casos más avanzados, es posible que los médicos tengan que hacer una transfusión de sangre. En todos los casos de infección por dengue, se debe hacer todo lo posible para impedir que a la persona infectada le piquen los mosquitos. Esto ayudará a prevenir la propagación de la enfermedad a otras personas. Seguimos con todos ustedes en este espacio de Hospital en Casa. Hoy hablamos del dengue. Interesante es porque hoy ustedes nos están escuchando, pero también están viendo las imágenes que vamos pasando a medida de que estamos hablando de este tema tan importante. ¿Cómo protegernos del dengue? Tata, las acciones para protegernos del dengue son súper fáciles y las podemos desarrollar desde nuestro hogar, porque es muy necesario cuidar de nuestra casa y de nuestro entorno para prevenir estas enfermedades transmitidas por vectores, ¿cierto? En este caso, el dengue. ¿Cómo lo vamos a hacer? Evitando que el mosquito se críe cerca de ti y de tu familia. Los pasos o las pautas a tomar en cuenta para evitar que el mosquito se críe cerca de nosotros es no dejar aguas reposadas en materas después de rociar las plantas. Muchas personas acostumbran a tener plantas con bandejitas para reposar el agua que pasa a través de las plantas. La idea es que luego de rociar las plantas, esta agüita que queda reposada en las bandejitas sea desechada, para así evitar que allí un zancudito se nos pueda ir a reproducir. En muchos hogares y sobre todo en las veredas acostumbramos a almacenar agua. La idea es mantener siempre totalmente tapados estos recipientes en los que nosotros almacenamos agua. Y en caso de almacenar agua en albercas, canecas u otros recipientes grandes que se hace pues como mucho más difícil poder mantenerlos tapados, lo ideal es lavarlos y cepillar las paredes de estos recipientes cada 8 días. En lo posible, la idea es mantenerlas siempre tapados. ¿Para qué? Para evitar que los zancuditos pongan sus huevos en estas paredes y se puedan reproducir. También recuerden que si en sus hogares usan floreros o maticas de agua, debemos cambiarle el agua a estos por lo menos cada 6 días. Y en el caso de los floreros podemos poner goticas de cloro en el agua para evitar que el zancudito se nos reproduzca allí. Recuerden que el cloro es un desinfectante y en ese orden de ideas no va a dejar que ningún microorganismo se reproduzca ahí. También es muy importante mantener nuestros patios, solares o predios cercanos a nuestro hogar libre de objetos que puedan almacenar agua. Realizar una disposición adecuada de llantas, chatarras, limpiar adecuadamente los canales de agua lluvia o las canoas o las canaletas de los techos, porque es muy importante que estos canaletas o que estas canoas no tengan materia orgánica que pueda obstruir el paso libremente del agua y se nos pueda convertir esto en un lugar propicio para la reproducción del zancudito transmisor de la enfermedad del dengue. Las otras medidas que podemos tomar son recoger basuras y residuos sólidos de nuestros lotes y predios baldíos y mantener nuestro patio siempre limpio. Eliminar todos los criaderos de mosquitos dentro y fuera de la casa, como ya les dije, banderas, floreros y entre otros. Asimismo, en todos los lugares donde pueda estar habitualmente usted o su familia,
como parques, escuelas, colegios, lugares de trabajo, iglesias, centros de reunión, casetas comunales. Todos estos lugares de concentración de la población son lugares que deben de permanecer totalmente limpios de residuos sólidos e inservibles, y muy importante, hacer un buen reciclaje y una correcta disposición de estos residuos sólidos. Y otra acción que podemos ejecutar como medida de prevención es participar en jornadas comunitarias de recolección de inservible. ¿Qué quiere decir esto? Que como comunidad nos organicemos en grupos donde asignemos un predio para esa actividad y nos vamos con bolsas y costales a recoger todos esos residuos sólidos inservibles que dejamos después de realizar ciertas actividades y que por lo general dejamos a la intemperie y nadie va y recoge. Bueno, mire cómo estamos hablando, describiendo paso a paso lo que ustedes escuchan y lo que pueden también ver. Estamos hablando entonces de cómo ir utilizando las cosas, y algo importante, hombre, es participar, como también lo estamos viendo, de esas jornadas comunitarias de la recolección de esos inservibles. Eso también es muy importante. Seguimos avanzando entonces en este espacio Hospital en Casa, y es ¿por qué es importante evitar que se produzca el mosquito? Tata y comunidad amalfitana, porque la forma de transmisión del dengue, chikungunya y zika es cuando el mosquito Aedes aegypti o Aedes albopictus, infectado con alguno de estos virus, se alimenta con sangre de una persona sana y así le puede transmitir cualquiera de estas enfermedades. Ya se los explicaba anteriormente. Recuerden que el zancudito es un portador transmisor de la enfermedad, es decir, cuando se alimenta con sangre de una persona enferma y luego va y se alimenta con sangre de una persona sana, inmediatamente infecta a esta persona sana de la enfermedad del dengue. Seguimos con qué medidas de protección personal debo yo entonces comenzar a aplicar para alejar, digámoslo así, o para no llegar a tener o que me dé dengue. Bueno, aparte de las medidas de prevención de las que las hablé anteriormente, existen unas medidas de prevención personal. Es decir, el autocuidado es muy importante para evitar estas picaduras del zancudito. Hay que hacer claridad en algo, y es que este zancudito tiene una característica, y es que tiene hábitos diurnos, es decir, pican y vuelan de día. Por lo general, en los periodos comprendidos entre las 9 y 11:30 de la mañana y luego de las 3:30 de la tarde, 4 de la tarde, más o menos hasta las 5:30, 6 de la tarde. Es decir, ellos solo están en actividad durante el día, nos pican durante el día. Entonces, durante el día debemos de portar camisas manga largas, camisetas manga largas, pantalones largos, zapatos tapados, y algo muy importante es usar repelentes. También usar, si vamos a hacer siestas durante el día, usar toldillo, sobre todo en las comunidades rurales donde hay pues tanta presencia de zancuditos y mosquitos. En general, la comunidad amalfitana, la zona rural, utiliza mucho el toldillo, pero la idea es poderlo utilizar tanto de día como de noche para las personas que hacen siesta de día. Y otro tipcito que les quería regalar es que con canela, clavos de olor, un poquito de alcohol y agua podemos hacer un repelente de insectos natural que no tendría ninguna contraindicación, puesto que son elementos de la naturaleza los que estamos utilizando para elaborar este repelente, y es súper bueno y lo podemos aplicar directamente sobre la piel o sobre la ropa que utilicemos. Hablemos acerca de los síntomas, porque a veces de pronto las personas que están allá en su casita, los que están conectados permanentemente en las redes sociales, dicen, bueno, me dio un dolor leve de cabeza, de pronto me dio un dolor de estómago leve, o estoy sangrando en las encías, pero me parece que es normal, o tengo permanentemente dolor de estómago. Hablemos un poco de claridad de cuáles son los síntomas que me llevan a mí a pensar, ay, es que yo creo que tengo dengue.
Bueno, súper importante esa pregunta, Tata. Muy importante saber identificar los síntomas y los signos de alarma de la enfermedad del dengue. El dengue se caracteriza por fiebre, dolor en los huesos, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, pérdida del apetito y dolor detrás de los ojos. Ese dolor detrás de los ojos, Tata, es un dolor que sentimos como en la sien, a los dos lados, como si los ojitos se nos fueran a salir, y es un dolor muy molesto, muy fastidioso. Y hay unos síntomas que son de alarma, como lo son el decaimiento mayor, la permanencia de fiebre. ¿Cómo así que permanencia de fiebre? Es que llevo 3 días con una fiebre y he utilizado medios mecánicos para intentar bajar la fiebre y esa fiebre no me baja. ¿Cuáles son esos medios mecánicos para intentar bajar la fiebre? Los pañitos de agua tibia, los bañitos de agua tibia, de agua casi que fría o a la intemperie para intentar bajar la fiebre. Yo hago esas formas mecánicas para reducir la fiebre y nada. O empieza a sangrarme la encía, o tengo sangrado en la orina, moretones en la piel y dolor abdominal persistente. Algo que les quiero dejar súper claro, y es que debemos saber identificar los síntomas del dengue de los signos de alarma. Si presentamos cualquiera de estos síntomas del dengue, fiebre acompañado con dolor en los huesos, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, pérdida del apetito, dolor detrás de los ojos, esos son síntomas generales de dengue, y lo ideal o lo que todos nuestros oyentes deben de hacer es inmediatamente solicitar cita por consulta externa para que los valoren y les envíen el examen de sangre, el cual descarta enfermedad de dengue. Y si presentan alguno de esos síntomas de alarma, que son permanencia de fiebre, en los niños sobre todo se ve ese decaimiento mayor, que por lo general el niño es muy inquieto, se la pasa jugando, es muy activo, y de un momento a otro vemos que es un niño decaído, quietecito, que no quiere nada, que ha perdido el apetito, que de pronto está presentando ese sangrado en las encías o en la orina, o de la nada le están saliendo moretones en la piel y refiere mucho dolor abdominal. La idea es que esos síntomas de alarma inmediatamente sean tratados por urgencias. ¿Por qué? Porque hay unos síntomas que no se pueden dejar avanzar, y estos síntomas de alarma son unos de ellos. Muy importante, no automedicarse y acudir de inmediato al médico para recibir la atención necesaria, porque las complicaciones y el riesgo de muerte de esta enfermedad son prevenibles si se trata a tiempo. Por eso hacemos mucho énfasis en la consulta externa oportuna o el ingreso por urgencias oportuno en caso de tener alguno de estos síntomas o signos de alarma de la enfermedad del dengue. Hablemos un poco acerca de qué debo hacer si me llego a contagiar de dengue. Bueno, lo primero y lo más importante es no automedicarse. Recuerden que automedicarse puede referir una complicación en los síntomas o las consecuencias del dengue. Mantenerse hidratado, ingerir abundante líquido. Eso sí, el líquido que vamos a ingerir que sea agua, nada de gaseosas, nada de Gatorade, nada de bebidas carbonatadas, nada de bebidas energizantes. ¿Energizantes cuáles? Vive 100, Red Bull, Speed Más, nada, absolutamente nada de estas bebidas. La idea es mantenerse hidratado a punta de agua. Y si identifica algún signo de alarma, acudir inmediatamente a su institución de salud por urgencias, recuerden. Y luego de que esté en la institución de salud y de pronto, Dios no lo quiera, haya sido diagnosticado con el virus, muy importante que tenga presente que usted debe estar aislado y permanecer bajo el toldillo. ¿Por qué bajo el toldillo? Muy sencillo, para evitar que otro zancudito vaya y lo pique y empiece a esparcir la enfermedad dentro del mismo centro hospitalario. Esta misma medida debe ser extensiva a las personas que se encuentran en sus hogares y presentan el virus. Es decir, usted tiene el virus de dengue y está en su casa,
debe permanecer aislado y bajo el toldillo mientras se recupera para evitar la reproducción y proliferación de la enfermedad del dengue. Para ir también ya finalizando entonces con este espacio de Hospital en Casa, hoy estamos hablando acerca del dengue. Hablemos también de cómo evitar estas que me dé dengue, ¿cierto? A veces pues uno dice, ay, sí hay cosas que se pueden evitar y uno no le presta atención, pero hay cosas que llega uno a decir, venga, que sí puedo llegar a evitar para que no me llegue el dengue tanto a mi casa ni a mis familiares. Listo. Tata y comunidad amalfitana, lo más importante para evitar el dengue es que el zancudito no se nos reproduzca. Si no hay zancudo, no hay dengue. Lo ideal es mantener nuestros patios interiores, lotes cercanos a nuestras casas, predios libres de cualquier recipiente duro que pueda contener agua, llámese chatarra, llámese llanta, llámese balde, caneca, ponchera, botella de vidrio, botella plástica. Cualquier recipiente duro que pueda contener agua, debemos de eliminarlo de nuestro entorno, porque si no se reproduce el zancudito de dengue, no vamos a tener la forma de que nos transmita la enfermedad. En nuestro entorno tenemos mucha especie de zancudo y algo muy importante que no se nos vaya a pasar es saber identificar este zancudito. Como pueden observar, este zancudito tiene unas características muy especiales y es que es pequeñito, mucho más pequeño que un zancudo tradicional, de color negrito y en su abdomen, pues en su cuerpo y en sus patas tienen rayitas blancas. Es muy fácil de identificar esta familia Aedes porque tienen esa característica. Tanto Aedes aegypti como Aedes albopictus tienen esta característica de ser pequeño, negrito y tener en su cuerpo y en sus patas rayitas blancas, asemejándose como a una especie de cebra. Bueno, vamos llegando entonces al final de este espacio. Angélica, ¿qué más decirle a toda la comunidad que nos escuchan a través de los medios de comunicación, que lograron vernos también a través de nuestras plataformas digitales, y los que dicen, bueno, tocó la hora entonces de comenzar a prevenir estos síntomas o esta parte del dengue para que no llegue? Sí, muy importante, sobre todo la prevención. Ya tenemos la experiencia con la pandemia de COVID-19, que lo único que podíamos hacer para no contraer la enfermedad es tratar de prevenirla a toda costa. Comunidad amalfitana, ya en Antioquia reportamos una mortalidad desafortunadamente por dengue y la idea es evitar pues que esto se nos convierta en una enfermedad mayor y que nos cause mucha mortalidad en el departamento, que se pierdan muchas vidas debido a esta enfermedad, que como ya escucharon y como se los expliqué, lo podemos prevenir desde nuestros hogares. O sea, es algo que está en nuestras manos y bajo nuestro control. Total prevención, eliminando cualquier recipiente duro que pueda contener agua limpia. Esta es la forma mucho más sencilla de prevenir y obviamente el autocuidado. Si usamos prendas adecuadas y utilizamos repelente de zancuditos, no solo para prevenir la enfermedad del dengue, cualquier otra enfermedad que se pueda transmitir a través de la picadura de algún vector. Hay muchísimas enfermedades que se pueden prevenir utilizando repelente para insectos. Bueno, Angélica, muchísimas gracias entonces. Igual manera a todos los oyentes que a esta hora se conectaron con nosotros. Hemos llegado al final de Hospital en Casa. Que pasen todos ustedes una feliz mañana. Aquí finaliza su programa Hospital en Casa, programa institucional de la ESE Hospital El Carmen de Amalfi, en el cual se enfatiza temas de promoción y prevención, citas médicas, farmacia, especialistas, salud pública e información de tu interés. Hospital en Casa de la ESE Hospital El Carmen de Amalfi, un hospital con calidad humana. Gracias por escucharnos.